Estamos en este lugar siempre con el propósito de glorificar y exaltar su santo nombre. Para mí, hermanos, es un privilegio darle la bienvenida a mis hermanos que nos visitan por primera vez, a nuestra vecina Elda Esperanza Duarte. Bienvenida, nos alegramos de que esté con nosotros y qué bendición, esperamos de que nos continúe visitando aquí en la iglesia. También tengo una bendición grande, hermanos, y que para mí es muy importante y me da mucho gozo y felicidad tener aquí a Kevin, mi sobrino. Es una bendición, hermanos. Y la palabra del Señor es fiel. La palabra del Señor dice que nada hay imposible para Dios. Amén. Así de que me alegro y espero pues que siga viniendo también aquí a la iglesia, en esta iglesia, pero lo único que podemos hacer es amarles con todo el corazón e invitarles a que se unan a nosotros para servirle al Señor con gozo y con alegría y dar de lo máximo de nosotros para el Señor, porque eso es lo que Él demanda de nosotros. Y a usted que nos ve a través de las redes sociales, también queremos darle una cordial bienvenida. No nos cambie. Manténgase, en breve vamos a dar inicio a la administración de la palabra. Usted que también que nos ve a través de la televisión, le invitamos también de que no cambie canal. Si Dios permitió que usted nos sintonizara, es porque Dios tiene una palabra para usted. Le bendecimos en el amor del Señor y mientras los niños pasan a su aula, vamos a pedirles a mis hermanos de que vayan buscando en San Lucas, en el capítulo número 4. Pasan los niños a su aula para que también ellos puedan recibir esa palabra que necesitamos que los niños tengan. Como dice su misma palabra, que cuando ellos sean grandes no se aparten de sus caminos. Gloria al Señor. Vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Oh, qué gozo. En San Lucas, en el capítulo número 4, vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Y vamos a leer a partir del versículo número 1. Y dice la bendita palabra del Señor: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré todo esto, toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y en cuanto el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Gloria al Señor. En esta noche, hermanos, vamos a hablar acerca de las tentaciones. Todos saben que es una tentación, ¿verdad?
Creo que sí, ¿verdad? De que venimos al Señor, hermanos, y empezamos esa nueva vida, que venimos de este mundo, de una vieja naturaleza, y empezamos en la nueva naturaleza en Cristo. Tenemos una lucha constante, hermanos, con el enemigo, ¿verdad? Es el que nos pone las tentaciones, y es el que estaba tentando aquí a Jesús. Pero para que vayamos en orden, ¿qué es una tentación? Una tentación, hermanos, es un impulso de hacer algo que nos agrada, pero sabemos que no es correcto hacerlo. Entonces, podemos tener tentaciones diversas, como por ejemplo, a quienes tienen el problema con diabetes, y cuando ven un pastel, ven algo rico, dulce, ¿qué decimos? Nos da la tentación de comer. Y si no sabemos controlarnos, caemos en la tentación. ¿Y cuál es el resultado? El azúcar se nos sube más de lo que está. Y así podemos poder poner muchos ejemplos acerca de las tentaciones. Pero con relación a las tentaciones, hermanos, que tenemos nosotros los cristianos, que es sentir deseo de hacer las cosas que la palabra del Señor nos prohíbe hacer en su palabra. Dios, en su infinita misericordia, en su omnisciencia, que Él todo lo sabe, conoce el presente y el futuro, Él sabía, hermanos, de que nosotros, sus hijos, íbamos a tener grandes problemas con las tentaciones. Él sabía que si Él no nos dejaba algo escrito, claro, cómo nosotros poder librarnos de ella, íbamos a tener muchos problemas y posiblemente íbamos a fracasar cada momento. Y para ayudarnos, el Señor, hermanos, dejó esta palabra que acabamos de leer ahora. La experiencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado por Satanás. Y aquí, hermanos, en estos versículos que leemos, encontramos poderosas enseñanzas en las que nosotros tenemos que aprender para poder vivir, hermanos, el tiempo que Dios nos permita vivir en este mundo. Porque todos los días de este mundo, hermanos, vamos a tener tentaciones. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y si es posible, las tenemos aún en los sueños, hermanos. Porque el enemigo sabe, hermanos, cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras flaquezas. Y él, de cualquier forma, hermanos, dice que la palabra del Señor, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros no nos acostamos en las 24 horas, las 24 horas, hermanos, nos va a estar tentando. Por eso, hermanos, el Señor dejó aquí bien bonito y explicado cómo actuó nuestro Señor Jesucristo para poder hacer frente a esas tentaciones que pone el enemigo. En el versículo número 1, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Como dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Nuestro Señor acaba de ser bautizado por el profeta Juan, ¿se recuerdan, verdad? Y cuando Él fue bautizado, dice que el Espíritu Santo descendió de ese. Y ahí se manifestó la Trinidad. Se manifestó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo se manifestó como en forma de paloma. Y el Hijo que estaba siendo bautizado. Pero en ese momento, hermanos, el Espíritu de Dios se derramó en Jesús. Y le dio ese poder y esa autoridad que el hombre necesita para poder subsistir en este mundo tan lleno de maldad. Por eso dice: y Jesús lleno del Espíritu Santo. Qué importante, hermanos, es estar llenos del Espíritu Santo. Pero en Efesios 5:18 dice la palabra del Señor, hermanos, aconsejándonos para que no nos descuidemos de nuestra vida espiritual. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo.
Pero cuando dice, no os embriaguéis con vino, como quien dice, no le deis gusto a los deseos de la carne. Porque en esto hay disolución. Y disolución quiere decir, hermanos, disipación o destrucción. En el griego quería decir, cuando se usaba la palabra disolución, van a provocar una conducta libertina en ustedes. Porque eso es lo que provoca, hermanos, el vino, ¿verdad? Embriaga y se hacen cosas indebidas de las cuales después nos arrepentimos. Que dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo, hermanos? ¿Cómo el hombre puede estar lleno del Espíritu Santo? En primer lugar, la palabra del Señor, hermanos, nos dice que a través de Jesucristo es como nosotros podemos recibir el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Efesios 2:8, hermanos, que cuando escuchamos la palabra del Señor, cuando creemos en ella, cuando confesamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, cuando le pedimos perdón por nuestros pecados, dice la palabra del Señor de que Él pone el sello del Espíritu en nosotros. Y desde ese momento, hermanos, Él nos dejó ese sello, como una garantía, como para que nos identifiquemos como hijos de Dios. Porque antes no éramos hijos, antes simplemente éramos criaturas de Dios. Esto no muy le gusta a las personas que aún no tienen a Cristo en su corazón, pero eso es lo que dice la palabra del Señor en San Juan 3:1-12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Entonces se necesita, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo en el corazón para poder tener ese derecho y ese sello del Espíritu Santo. Es curioso, ¿verdad? Así como los que tienen ganado, ¿verdad? ¿Qué hacen ellos? Les ponen un sello con un fierro. Y dicen los ganaderos, este es mío, porque está marcado con el sello de mis iniciales. Eso es lo que hace Dios, hermanos. El Espíritu Santo nos identifica como verdaderos hijos de Él. Entonces, hermanos, ser llenos del Espíritu es tener a Jesucristo en nuestro corazón. En 1 Corintios capítulo 2 y versículo 13 dice, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos, dice, se nos dio a beber de un mismo Espíritu. O sea, mis hermanos, nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y no solo una parte, estamos completos porque somos parte del cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios, hermanos, que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Amén. Pero, ¿qué más puede ser, hermanos, estar llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? ¿Cómo mantenemos esa llenura? ¿Cómo mantenemos esa copa rebosante, hermanos? ¿Cómo hacemos para que esa copa no se vacíe de su espíritu? Porque cuando estamos en comunión con Dios, cuando estamos adorando a Dios, cuando estamos haciendo algo de nuestra parte para honrar a Dios, la copa la estamos llenando. Pero cuando nos descuidamos, hermanos, y nos contaminamos con las cosas de este mundo, el espíritu se contrista. Y necesitamos, hermanos, nuevamente estarlo atizando para que Él vuelva, para que esta llenura vuelva. Como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Es necesario, hermanos, que estemos atizando esa llama del Espíritu en nosotros. ¿Y cómo lo podemos llenar también, hermanos? A través de escudriñar las Escrituras. Porque las Escrituras, la palabra de Dios, dice San Juan 6:63, que son espíritu y son vida.
Llenarnos de la palabra de Dios, hermanos, es llenarnos del Espíritu de Dios. No podemos confundir la llenura del Espíritu, hermanos, con momentos pasajeros de emoción, creyendo que porque saltamos o brincamos o temblamos o caemos al suelo, estamos siendo llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, se manifiesta en la persona, en la conducta que tiene todos los días de su vida. Es una persona que es la misma, tanto estando aquí como estando donde quiera que esté. No importa que nadie lo esté viendo. Esas personas están llenas del Espíritu. ¿Por qué le digo esto? Porque ser llenos del Espíritu, hermanos, también implica tener los frutos de su Santo Espíritu. En Gálatas 5, 22, 23, ahí están, hermanos, esos frutos del Santo Espíritu de Dios. Porque el que está lleno del Espíritu, hermanos, tiene amor, tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene benignidad, tiene bondad, tiene fe, tiene mansedumbre y templanza. Estos 9 frutos, hermanos, se manifiestan en la persona que está llena del Espíritu. La templanza, hermanos, que es la que más creo que nos cuesta manifestar, que él es sinónimo del dominio propio. ¿Cómo son nuestras reacciones, hermanos? Cuando tenemos una confrontación que con alguien que nos hizo daño. Controlamos nuestro carácter, nuestro temperamento. Si no tenemos esa capacidad para controlarnos, es porque nos falta, hermanos, llenura del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos de oración, hermanos, para mantener esa llenura del Espíritu Santo. Cuando Jesús iba ya al sacrificio, hermanos, dejó a sus discípulos orando. Y no pudieron orar ni siquiera 1 hora, les dijo Jesús. Y les dice, orad y velad para que no entréis en tentación. Oiga, para que no entréis en tentación. Si no hay oración, hermanos, fácilmente vamos a caer en la tentación. Por eso, hermanos, tenemos que estar constantemente llenando esa copa del Espíritu de Dios. Nuestro cuerpo, a través de la alabanza, a través de la adoración. Porque solamente estando llenos del Espíritu, vamos a vencer cualquier tentación que venga a nuestra vida. Usted sabe, los atletas necesitan estar bien fortalecidos para poder enfrentar a su enemigo, ¿verdad? Se preparan, hacen ejercicio. Los futbolistas se preparan, hacen muchas dietas. Y cualquier deporte se necesita un sacrificio. Igualmente nosotros, hermanos. Necesitamos fortalecernos y mantener nuestra copa llena del Espíritu para enfrentar a ese adversario, que en todo tiempo estará, hermanos, ahí buscando cómo nos hace caer. Imagínense, si se atrevió a querer hacer caer a Jesús, el Hijo de Dios, ¿quiénes somos nosotros, hermanos? Somos presa fácil si no mantenemos la llenura del Espíritu. Y fue llevado por el Espíritu, dice, al desierto. Al desierto. Qué tremendo, hermanos. Pero lo lindo es que dice que fue guiado por el Espíritu. Iba al desierto. El Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, hermanos, que es la que a nosotros nos guía. Es la que nos guía a toda verdad. Y así como el Espíritu guió a Jesús al desierto, también, hermanos, el Espíritu Santo nos va a guiar donde quiera Dios que nosotros estemos. Posiblemente por voluntad de Dios estemos pasando desiertos. Porque la iglesia, el pueblo de Dios, siempre es necesario que pasemos por desiertos. Porque es la forma que el Señor ha elegido para formar nuestro carácter, para formar nuestra fe, para que aprendamos a tener temor de Dios. Lo hizo con el pueblo de Israel por 40 años.
Lo hizo Jesús 40 días en el desierto. Lo está haciendo con nosotros todos los días, hermanos, hasta que Cristo venga. Muchas veces se habla que estar en el Evangelio, hermanos, es todo alegría, todo gozo, todo tiene solución, todo es alegría. No, hermanos. El ser cristiano, hermanos, tiene momentos de desierto. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, en San Juan 18:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Si el Espíritu es por nosotros, hermanos, nos guiará donde Dios quiera que estemos. Porque dice, Él no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que os ha de venir. O sea, hermanos, el Espíritu, Él es el que guió a Jesús y es el que nos guía a nosotros. Por eso, como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos que tener miedo, hermanos, al desierto. Aunque estar en el desierto no es fácil, hermanos, porque el desierto es un lugar solitario, es un lugar donde no hay personas, es un lugar donde solamente hay serpientes, hay escorpiones, hay alacranes. El desierto, hermanos, es un lugar donde hay soledad. Y cuando estamos solos, es cuando Satanás aprovecha, hermanos, para ponernos la tentación. Así como lo hizo con Jesús. Porque cuando el enemigo sabe, hermanos, que cuando estamos solos, es más fácil para hacernos caer. Y muchas veces podemos pensar, hermanos, pero si aquí no me está viendo nadie, aquí estoy solo, aquí no estoy en mi país. Pero el Señor, donde quiera que estemos, hermanos, desde ahí Él nos está viendo, porque Dios es omnipresente, hermanos. Dice Salmo 139:11, si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. A Dios no le impide nada, hermanos. Que pensemos que porque estamos haciendo nuestras cositas, hermanos, en la habitación, en la oscuridad. No, hermanos. El Señor, hermanos, tiene su ojo y Él lo puede ver todo. Él ve, dice la palabra del Señor, aún las intenciones de nuestro corazón. Ese es nuestro Dios, hermanos. Dios nos ve, hermanos, aunque estemos en la más profunda oscuridad. Jamás escaparemos de su omnipresencia. Y dice en el versículo número 2, dice, por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Tremendo Satanás, hermanos. Dice, tentado por el diablo, o sea que lo insinuaba, lo incitaba, porque sabía que tenía hambre. Y aquí podemos notar, hermanos, que las tentaciones, como les dije al principio, las pone Satanás, las pone el diablo. Porque también tenemos pruebas, ¿verdad? Todos tenemos pruebas y todos tenemos tentaciones. Pero las tentaciones son puestas por el diablo y las pruebas las permite Dios. Porque ahí, aún aquí todo lo que hizo Satanás con Jesús, hermanos, fue porque Dios se lo permitió. Para que el enemigo supiera que era el Hijo de Dios. Él sabía que no le iba a fallar, porque confiaba en quién era Jesús. Por eso, hermanos, la tentación Dios la puede usar para probarnos a nosotros, para saber si nosotros le somos fieles, si nosotros ponemos en práctica nuestra fe, la obediencia. Quizá el enemigo, hermanos, nos tire, hermanos, esa tentación, pero es Dios el que se la permite, porque Satanás, hermanos, no tiene ninguna autoridad a favor nuestro, y todas las cosas que él hace, las hace con el permiso de Dios. Y Dios, hermanos, quiere comprobarle a cómo es un verdadero hijo de Él. Así como lo hizo con Job. Lo llevó al máximo sufrimiento que hombre alguno pueda tener.
y venció. Porque fue Dios el que le autorizó y sabía Dios quién era Job. Porque le dio autoridad para que tocara y le quitara todas las posesiones que él tenía, que le pusiera enfermedades graves, pero no le permitió que tocara su alma. Jamás el enemigo, hermanos, va a tocar el alma de un hijo de Dios, porque cada alma que le pertenece a Dios está sellada con el Espíritu Santo y es propiedad de Dios. Y el enemigo no tiene potestad, hermanos, no tiene ningún derecho para provocarle daño a un hijo de Dios. Nos podrá llevar, hermanos, y nos podrá hacer sufrir, nos podrá hacer llorar, pero no podrá destruirnos, porque el que tiene poder y autoridad sobre nosotros es nuestro Padre Celestial. Eso es lo que Él consiguió, hermanos, con el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Y si alguna vez viniera una prueba, una tentación, y una prueba que Dios le permita al enemigo, y si nosotros fallamos, hermanos, es porque no estaremos llenos del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, es importante que pongamos atención a la palabra de Dios, para que no vivamos el Evangelio, hermanos, como una simple religiosidad. Soy cristiano, soy evangélico, soy salvo y ya voy para el cielo. No es así, hermanos. Implica compromiso, implica responsabilidad, implica crecimiento, hermanos, en el conocimiento de la palabra, para poder, hermanos, estar aptos para enfrentar la obra del enemigo. Y 40 días estuvo en el desierto, lógicamente tenía hambre. Y ese momento fue el que aprovechó Satanás, hermanos. Porque Satanás busca, hermanos, nuestras debilidades. Él no nos va a atacar en nuestras fortalezas. Él sabía que Jesús tenía hambre. Él sabía que tenía necesidad. El enemigo nos buscará, hermanos, cuando Él sabe cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros deseos carnales. Él lo sabe y nos tentará. El enemigo sabía que no había comida en el desierto y Jesús tenía gran hambre. Y lo estaba tentando, queriendo meter en duda a Jesús, que él pensara que Dios no le iba a dar provisión y que se iba a morir y no iba a cumplir su propósito. Porque el enemigo actúa así, hermanos. El enemigo sabe, hermanos, cuando nosotros tenemos necesidad. Él sabe cuándo tenemos necesidad de alimento y no tenemos, porque no tenemos trabajo. Él sabe cuando tenemos frío y no tenemos abrigo para cubrirnos. Él sabe cuando tenemos pagos pendientes y no podemos cancelar. Él sabe cuando debemos renta y no podemos pagar. Él sabe cuando tenemos deudas en los bancos y no podemos pagar. Y tenemos que pagar grandes intereses. Y en esos momentos difíciles de nuestra vida es cuando llega el tentador, hermanos. Y de repente aparece alguien ahí, hermanos, y nos ofrece una forma fácil de ganar dinero. Con nuestro trabajo no salimos. Y nos ofrece, mira, si trabaja conmigo, hombre. Solo lleva este paquetito, mira, y nomás lo vas a llevar a Chiquimula, Zacapa o Guatemala. Y vas a ganar lo que no ganaste en todo el año. Y pone la tentación, hermanos. Yo con una gran deuda en el banco y la pone fácil, hermanos. Esas son las tentaciones duras que no vamos a poder vencer si no estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos. Mira, un par de viajecitos vas a hacer y vas a ganar más de lo que ganaste en un mes.
Si no estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a empezar a hacer esos viajecitos, hermanos, violando las leyes, tanto de Dios como la de los hombres. Porque violar una ley de los hombres es violar también la ley de Dios, hermano, porque Dios nos manda en su palabra que respetemos las leyes de los hombres. Y así, hermanos, el enemigo nos debilitará, tratará de debilitarnos, haciéndonos caer en sus tentaciones cuando más necesidad tenemos. Por eso, hermanos, qué importante es tener esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y dice el versículo número 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, ahí estaba la tentación fuerte, hermano, para Jesús. Di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús con aquella hambre, hermanos, sin comer 40 días. Dice, pero si eres hijo de Dios. Jesús, hermanos, no necesitaba comprobarle a Satanás que era hijo de Dios. Él es hijo de Dios y punto, ¿eh? Hermanos, nosotros no necesitamos comprobarle a nadie que somos hijos de Dios. Nadie, hermanos, tiene que sacarnos de los fundamentos de la palabra del Señor. Nadie, hermanos, tiene que venir y endulzar, hermanos, nuestros oídos con cosas bonitas en las cuales nos vamos quizás a llenar de riquezas. Y quizás tan simplemente, hermanos, usando los dones que el Señor nos da y empecemos a usarlos como un negocio. Líbrenos Dios, hermanos, que caigamos en eso. Porque los que han caído son personas que no han estado llenas del Espíritu Santo. Y empiezan a hacer negocios, a hacer campañas de milagros, empezando a profetizar aunque Dios no haya dicho nada. No necesitamos, hermanos, con nuestras actitudes demostrar que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, hermanos, porque hemos creído en Jesucristo. Somos hijos de Dios porque hemos creído, hermanos, en su palabra. Y somos sus hijos porque le hemos pedido perdón a Dios por nuestros pecados. Somos sus hijos, hermanos, porque reconocemos que somos necesitados de un Dios todopoderoso. No necesitamos, hermanos, contaminar nuestro espíritu para destruir nuestra vida espiritual y ganar las cosas materiales. Tenemos que actuar como lo hizo Jesucristo, hermanos. Jesucristo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, hermano, nuestra fe tiene que estar basada en lo que está escrito en su palabra y en nada más. Todo cuento que nos quieran meter, hermanos, para contaminar nuestra mente limpia, no podemos dejar que personas, hermanos, inescrupulosas nos ensucien nuestros pensamientos, ofreciendo los atractivos de este mundo. No podemos escuchar, hermanos, las falsedades de los falsos profetas, que con sutileza, hermanos, tergiversan las escrituras para confundirnos y convertirnos a nosotros, hermanos, en su mercadería, que es lo que dice la palabra del Señor, hermanos, en Primera de Pedro. No solo de pan vivirá el hombre, hermanos, le dice nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él le dijo, hermanos, no solo de pan vivirá, se estaba refiriendo, hermanos, porque Jesús, hermanos, no solamente sabía la palabra porque Él escribió la palabra, hermanos, porque Él es el verbo, porque Él es la palabra, dice San Juan. En Deuteronomios 8:2-3 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Se estaba refiriendo al pueblo de Israel, para afligirte, para probarte. Eso es lo que estaba haciendo Dios en el desierto con el pueblo judío, y es lo que hace con nosotros, hermanos, cuando pasamos desiertos, para afligirnos, para probarnos, para saber lo que había en tu corazón. Dios necesita que nosotros saquemos lo que realmente hay en nuestro corazón, hermanos, y por eso es que vienen los momentos de prueba, de tentación, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Si Dios hace eso, hermanos, es porque nos ama.
Es porque Él quiere que nosotros descubramos que realmente no hemos sido sinceros con Dios, con Él, y que nos da tiempo para que nosotros rectifiquemos y nos volvamos a Él. Y es el versículo número 3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Dios tiene propósito en todo, hermanos. Él quiere enseñarnos, hermanos, que no solamente la comida nos va a satisfacer. Necesitamos de la palabra de Dios, que es lo más importante, porque la palabra del Señor es la que alimenta nuestra alma. Y nada más, hermanos. Nada más. Podemos tener todos los satisfactores para nuestras necesidades físicas, materiales, pero si no estamos bien con Dios, hermanos, si no hemos satisfecho, hermanos, nuestras necesidades espirituales, estamos peligrando nuestra eternidad, y eso sí que es un problema para nosotros. Necesitamos satisfacer nuestras necesidades espirituales, hermanos. Necesitamos tener la palabra de Dios en nuestro corazón, porque la palabra del Señor es la que nos asegura la vida eterna. Gloria al Señor. Jesús, hermanos, fácilmente pudo hacer un milagro y convertir las piedras en pan. Para Él era lo más sencillo. Pero Jesús, hermano, no estaba para obedecer a Satanás. Él lo estaba obedeciendo a su Padre. Porque lo que Jesús vino a hacer, hermanos, era lo que el Padre le mandó a hacer. Y Él tenía que llegar al sacrificio de la cruz, que ese era el plan divino. Amén, hermanos. Así es, hermanos, que Satanás estará haciendo lo mismo que hizo con Jesús con nosotros. Pero nosotros tenemos que estar llenos de la palabra para darle la respuesta correcta al enemigo cuando quiera destruirnos y hacer caer en tentación. Versículo número 5 dice la palabra del Señor. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Dice que le llevó a un monte alto. No que es que haya tomado a Jesús y se lo haya llevado a un monte alto, ¿verdad? Porque Satanás no tiene ningún poder. Jesús sí lo podía haber hecho. Pero Satanás, hermanos, se metió porque Satanás trabaja en la mente del hombre, hermanos. Y puso en su mente, hermanos, como taller de Satanás, hermanos, y como taller que es cada una de nuestras mentes de Satanás para podernos confundir. Y nos puede poner en un momento imaginaciones. En este caso dice que lo llevó a un monte alto. ¿Y qué hizo ahí? Y le mostró, dice, en un momento todos los reinos de la tierra. Y se los ofreció a Jesús, hermanos, para que Él disfrutara todos los placeres del mundo. En un momentito, mire, quería hacer cambiar la mente de Jesús. Porque en un momentito, hermanos, el enemigo puede transformar nuestra mente si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, y nos puede confundir y nos puede hacer caer en la tentación. Y le sigue diciendo, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad. Toda esta potestad quiere decir todo este poder, todo este dominio, toda esta autoridad. Y la gloria de ellos, la gloria de todas las cosas que había en el mundo, hermanos, todos los reinos. Porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Abusivo Satanás, hermanos. Diciéndole que le iba a dar a Jesús cuando todo lo que existe en el mundo le pertenece a Él. Así es el Salmo, hermanos. El mío es el cielo y la tierra, y todo lo que en él habita es. Satanás, hermanos, tomó este reino temporalmente, porque nosotros los hombres se lo dimos, hermanos, con la desobediencia a Dios. Satanás, hermano, Adán se lo entregó en bandeja de plata a través del pecado cuando le desobedeció a Dios. Y desde entonces él está, hermanos, haciendo lo que él quiere aquí en este mundo, destrozando el mundo, pero su día se le va a llegar, hermanos.
El día de Él se le va a llegar y está por llegar ese día, hermanos. Le estaban ofreciendo, hermanos, un reino fácil. Así de sencillo, hermanos. Quería ¿cómo iba a caer Jesús en la trampa, hermanos? Si Él sabía que su reino no era terrenal, hermanos. Él dijo, mi reino, le decía a sus apóstoles, sus discípulos, no es de este mundo. Mi reino es celestial. No podía, hermanos, Jesús, hermanos, seguir el procedimiento de ir a la cruz por un simple deseo mundano. Aunque los hombres somos bien dóciles para caer en esas trampas, hermanos. Quizá el Señor nos ha dado bendición y dones de predicar, de cantar, de hacer cosas lindas para el Señor, pero a veces abandonamos este reino celestial por el reino del mundo y nos desviamos del camino. Nos gusta más la fama, los aplausos, y nos apartamos de Dios. Que Dios tenga misericordia, hermanos, de nosotros, sus hijos, y valoremos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Pero ¿qué más le dice el enemigo al Señor? ¿Qué condición le pedía para darle esos reinos, hermanos? Y Él mismo, hermanos, nos pedirá a nosotros hacer lo mismo. Si tú, dice, postrado me adorares, todo será tuyo. ¿Cómo iba a emocionar a Jesús, verdad? Eso es lo que Jesús hace, lo que el enemigo hace, hermanos, con sus hijos. Y los emociona. Y los hace que abandonen su fe, porque les promete fama. A los que tienen el don de cantar, hermanos, les vienen las ofertas para que vayan a grabar, hermanos, y su CD y tantas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Y qué lindo, ¿verdad? Vas a ganar mucha plata. Y se olvidan, hermanos, que tienen un llamado de Dios y se dedican al negocio de la venta de CDs o de música. No sé cómo es el negocio de la música ahora, ¿verdad? Porque ahora aparentemente no cuesta, ¿verdad? Pero solo ellos saben. Y se venden por fama, por riquezas, y cambian la gloria de Dios por la gloria del mundo. Qué tremendo, hermanos. En otras palabras, como le dice el enemigo a Jesús, si postrado me adorares. Eso es lo que las personas hacen, hermanos, que se postran delante de Satanás para adorarle, porque dejan de servirle a Dios y empiezan a servirle a Satanás. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando nos volvemos y le damos las espaldas a Dios. Cuando nos olvidamos, hermanos, de que tenemos un alma que salvar. Cuando el negocio está fluyendo y vemos que las ganancias son grandes, se nos olvida que tenemos compromisos en la iglesia. Y preferimos, hermanos, estar cuidando nuestro negocio porque nos doblegamos delante del enemigo y le dimos las espaldas a Dios. Y Jesucristo le dijo en el versículo número 8, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya, hermanos. Por eso, hermanos, qué importante es saber las Escrituras, hermanos. Jesús, hermanos, cuando Satanás se la tiraba, en la punta de la lengua tenía la respuesta. Por eso el Señor dice en su palabra, hermanos, en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella encontraréis la vida eterna. No podemos dejarnos engañar por el enemigo, hermanos, por los afanes y las riquezas de este mundo. Porque la palabra del Señor está centrada para sus hijos en bendiciones espirituales. Eso sí tengámoslo por seguro, hermanos. Por eso el Señor decía en San Juan 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Él sabe qué necesidades tenemos y Él las suplirá, hermanos, a su debido tiempo. Versículo número 9,
la tercera tentación, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. ¿Cómo lo tentó aquí? Para que Jesús hiciera un milagro, hermanos, de que se tirara y no se golpeara. Estaba tratando de tocar el orgullo de Jesús, hermano, para que él se envaneciera. Pero lejos estaba Jesús de obedecerle a Satanás, hermanos. Nosotros sí fácilmente podemos caer en esas tentaciones, ¿verdad? Ay, que tenemos el don de milagros, ¿verdad? Ay, qué bonito, ¿verdad? Y nos emocionamos por el don que Dios nos ha dado y empezamos a hacer que venga por su milagro, que venga por esto y por lo otro. Y lo que menos se hace, hermanos, es predicar el mensaje de salvación y vida eterna, que es lo más importante que el Señor, hermanos, nos recomendó. El único interés de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, por la iglesia, cuando Él se fue, les dijo a sus discípulos: por tanto, le dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otra ocasión les dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Ese es el mandato que nos dio Jesús. No nos mandó a que nos estuviéramos exhibiendo. Nos mandó a obedecer ese mandato de llevar este mensaje de salvación y vida eterna, porque Dios, hermanos, ama al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la bendición de Dios, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mire cómo se la llevaba de bíblico Satanás, hermanos. Mire cómo le dice que a sus ángeles se enviará para que te sostenga en sus manos, para que tu pie no tropiece. Qué tremendo Satanás, hermanos. Pero lo que tenemos que descubrir, hermanos, al mentiroso Satanás, hermanos, que él estaba tergiversando la palabra. Y estaba torciendo, hermanos, porque no estaba tomando en cuenta los contextos, hermanos, de estos versículos. Por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra del Señor, hermanos, de una manera así textual, para que veamos, hermanos, qué realmente es lo que quiere decir el párrafo que estamos leyendo, porque si no vamos a entrar en una herejía y a creer de que la palabra del Señor la estamos aplicando cuando estamos haciéndolo incorrectamente. Mira lo que dice el Salmo 91, 9:4, que fue la cita que mencionó ahí Satanás. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Este es el contexto. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Iba a ser guardado en todos sus caminos. En ningún momento la palabra del Señor le estaba diciendo aquí: no, es que tú tienes el derecho de poder tirarte en un abismo y Él mandará a sus ángeles para que te sostengan. No, eso no aparece aquí en la palabra del Señor. Te guardará en tus caminos. Y dice: y pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Andar en sus caminos, hermanos, andar en lo recto, no andar con imprudencias. Porque tirarse de un barranco, era una imprudencia, era algo ilógico. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. El Señor nos guarda, hermanos. Estamos en las manos de Dios. Él nos guía, Él nos protege. Pero si andamos con imprudencias, hermanos, vamos a caer. Vamos a fallar. Por eso, hermanos, tenemos que saber, hermanos, cómo actuar y cómo entender la palabra bendita del Señor. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro y al león y al dragón, por cuanto en mí has puesto su amor. Yo también lo libraré
le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Gloria al Señor. ¿Y cómo lo calla nuestro Señor Jesucristo, hermanos? En el versículo número 12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Horrenda cosa es tentar a un Dios todopoderoso. No podemos, hermanos, tentar el corazón de Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y estaba refiriendo, hermanos, al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tentó a Dios, hermanos. En Deuteronomio 6:18 dice el mandamiento, no tentarás al Señor tu Dios como le tentasteis en Masá. Dios estaba, hermanos, pendiente de cómo habían tentado a Dios, hermanos, cuando estaban en el desierto. Les hizo tantos favores, tantos milagros. Los pasó por el mar, abrió el mar, mandó la nube, el fuego por la noche, sacó agua de la peña y les suplió tantas necesidades. Les dio el maná, pero no estaban conformes, hermanos. Tentaron a Dios. En el Salmo 78, hermanos, y versículo 18, les dice, pues tentaron a Dios, hermanos, los judíos tentaron a Dios pidiéndole, hermanos, cambio de comida porque no querían más maná. Y dice en el versículo número 19, y hablaron contra Dios diciendo, oiga, reclamándole a Dios, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Tantas cosas que Dios había hecho con ellos y ahora estaban dudando de que Dios no podía sostenerlos. ¿Podrá Dios? Nos va a dar todo el tiempo de ese maná, de ese pan que estamos cansados de comer. ¿Y qué hizo Dios? Les mandó las codornices, lo que ellos querían. Y dice el 29, y comieron y se saciaron, y les cumplió Dios pues su deseo. Pero no se los cumplió Dios de buena gana, sino que se los cumplió, hermanos, como un castigo. No porque estaban contentos con ellos, sino porque estaba molesto con ellos. Porque el maná, hermanos, las codornices, muchos enseñan que fue una bendición, hermanos, para el pueblo de Israel. No fue una bendición, hermanos, fue un juicio de Dios para el pueblo de Israel. Porque dice en los versículos 30 y 31, y les mandó codornices, dice. Y cuando empezaron a comerlas, todavía estaba la carne en su boca, cuando vino a ellos el furor, o sea, el juicio de Jehová, el juicio de Dios sobre ellos, y murieron, dice, los más robustos, y derribó a los escogidos de Israel. Mató, hermanos, a miles por esa actitud que ellos tuvieron de irreverencia ante Él. Esto mismo lo encontramos también, hermanos, en el libro de Números, en el capítulo 11, pero no lo vamos a leer. Lo que sí tenemos que entender, hermanos, que no tenemos que faltarle el respeto a un Dios todopoderoso, al que nos ha dado a su Hijo Jesucristo para salvación de nuestras almas. Tenemos que respetarlo. Tenemos que saber que Él es soberano y todo lo que venga a nuestra vida es porque Él lo permite para nuestro beneficio. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, lo que hizo aquí Satanás, hermanos, fue usar la palabra del Señor, pero de una manera errónea. Y se le acabaron, hermanos, las tentaciones a Satanás por ese tiempo. Y porque dice el versículo último que leímos, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Solo por un tiempo, hermanos. Porque, hermanos, Satanás estará en todo momento tratando de fastidiarnos. Nos vendrá una tentación y la vamos a vencer, hermanos, porque tenemos el Espíritu de Dios. Pero por un tiempo se apartará y volverá. Y estará yéndose y volviendo hasta la venida del Señor, hermanos. Por eso, hermanos, todos los días de nuestra vida debemos de preocuparnos por esa llenura del Santo Espíritu de Dios.
para mantenernos, hermanos, con esa comunión con Dios, para que Él en todo tiempo pueda darnos su protección y llevarnos en sus manos para que el enemigo no nos haga daño. Tenemos que estar cerca del corazón de Dios, pero lo vamos a estar cuando estemos en obediencia a su palabra, cuando lo honremos, cuando lo respetemos. Esos son los requisitos que necesitamos tener. Yo sé que quizás la mayoría de nosotros, hermanos, ya hemos experimentado esa protección divina. Y Dios nos ha sacado de muchas tentaciones y nos ha librado de tantas pruebas que han venido. Pero si hubiera alguien, hermanos, en esta noche, que considera que necesita, hermanos, de esa protección divina de parte de nuestro Señor, únicamente se puede adquirir a través de Jesucristo. En esta noche, hermanos, yo quiero hacer una invitación para todos aquellos que aún no hayan recibido a Jesús en el corazón. Usted que me está viendo a través de la televisión, a través de las redes sociales, le hago una invitación para que usted se acerque a Jesús. No importa dónde esté, ahí donde está usted, quizás esté solito, quizás usted esté batallando con una prueba, con una tentación, con un problema que no lo ha dejado vivir. Quizás ha tenido muchas aflicciones. Quizá en un tiempo usted estuvo en una congregación, pero usted se ha apartado. Déjeme decirle, el Señor le ama. Si Dios le permitió que usted escuchara en este momento este mensaje, es porque Dios le quiere hacer entender de que usted tiene oportunidad de salvación todavía. Mientras hay vida, hay esperanza. El Señor está esperando, hermanos. Su palabra dice que el que viene a Él, Él no le echa fuera. Y Él quiere bendecir y quiere salvar almas, y es por eso que Él no ha venido todavía, dándole la oportunidad a todos aquellos que no han querido. Pero si alguien en esta noche quiere abrir su corazón, el Señor está listo y dispuesto para entrar a su corazón a través del arrepentimiento de sus pecados. Si alguien en esta noche quiere recibir al Señor en su corazón y pedirle perdón por sus pecados, repita conmigo esta oración: Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Reconozco que te he fallado, que te he ofendido. Y he sido débil, Señor, y he caído en estas tentaciones. Pero no quiero seguir esta vida, Señor, quiero cambiarla. Te pido perdón, Señor, por las múltiples desobediencias en las que he caído. Abro mi corazón, Señor. Yo sé que tú puedes entrar a Él porque sinceramente te estoy pidiendo perdón, Señor. Séllame con tu Santo Espíritu y ayúdame, Señor, a seguir el camino, bendito Dios, de la salvación y de la vida eterna. Gracias por tu Hijo Jesús, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame para serte fiel, Señor, hasta tu venida. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, usted que nos ve a través de las redes. Gracias por haber estado en contacto con nosotros. Le invitamos para que el próximo domingo nos sintonice una vez más a la misma hora a través de la página de la iglesia Remanente Vida Nueva. Que el Señor le bendiga y pase feliz noche. Gloria al Señor.